mi corazón se quebranta estar una vez más aquí. Dios ya nos permitió pastorear una iglesia en Puebla, vivir solo con mi esposa, como si fuéramos novios, ¿verdad? Y disfrutar ese tiempo, pero también no pudimos sacar a Huauchinango de nuestro corazón. Y ya no somos ni de Oaxaca ni de Hidalgo, somos de Huachi. Y hace 8 días, me parece, el pastor hablaba con nosotros, con Juan y conmigo, y nos invitaba a compartir la palabra. Y agradezco por ese tiempo que el pastor nos permite tener. Así es que desde ese tiempo empecé a estudiar en las tardes un rato porque predico diferente, me cuesta un poco más, pero vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Les invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 1. Muchos con malestar de garganta, con gripa o tos, hermanos, por favor, cuídense. No hay que tomar a la ligera esto. Se anda complicando ese malestar. Si usted analiza el título de esos versículos, del versículo 12 al 26 o al final, que es el 30, me parece, ¿cómo dice esos versículos? Para mí el vivir es Cristo. En algunas versiones dice circunstancias de Pablo. Y los dos están bien. Así es que estos días estuve preparando la palabra con esa idea de las circunstancias que el apóstol pasó. Y estudiando aún anoche, descansando muy rico, porque todo el día de estudio cansa. Sin embargo, en la madrugada tuvimos que ir al hospital a internar a mi esposa. Y precisamente cuando nos toca predicar de dificultades, de circunstancias adversas, y uno pasa por eso, no es fácil. Pero hay algo que al cantar ahorita decía, en Cristo soy fuerte. Y vamos a leer, hermanos, esos versículos del 12 al 26, nada más. Posteriormente se estará hablando de los demás versículos. Y dice así la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, en toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos una vez más a tu presencia. Queremos que esta tarde sea tu Espíritu Santo el que ministre y que este siervo inútil mengüe. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y haga su obra y dé fruto a 100 por uno. Bendice a cada hermano, cada hermana presente. Tú conoces cómo viene cada uno, si alguien viene enfermo, si alguien viene con problemas o con necesidades. Que tu presencia sea lo suficiente para reafirmar su fe. Pedimos por aquellos hermanos que quedaron en casa por razones de enfermedad, de necesidad. Que tu Dios fortalezca sus cuerpos y que tu presencia habite entre ellos. Pedimos por aquellos hermanos y aquellas personas que por alguna razón nos sintonizarán en este tiempo. Que tu palabra también les ministre. Así es que pedimos la dirección del Espíritu Santo. En Cristo Jesús oro. Amén y amén. El título de esta predicación, de este mensaje, le llamé Cuando pasamos por condiciones difíciles. Cuando pasamos por condiciones difíciles. Quiero preguntar, hermanos, antes de continuar, ¿quién ya leyó la carta de Filipenses? Bueno, les invito a leerla. Es solamente 4 capítulos y cuando ustedes se adentren en ello, visualicen la vida de Pablo y lo que estaba pasando y va a ser de bendición. Después, hermanos, de 10 años de que Pablo estuvo trabajando con los filipenses, de que él fundó la iglesia en Filipos. Después de ese tiempo, Pablo y la iglesia que había quedado en Filipos mantenían una relación fuerte y sincera. Tenían una buena amistad. De manera que cuando Pablo les escribe a estos hermanos y ellos se enteran de lo que el siervo de Dios está viviendo,
de lo que el apóstol está enfrentando. La iglesia demuestra su interés, su preocupación por el siervo de Dios. Y aquí hay una lección. La relación de iglesia y pastor o el siervo de Dios. La iglesia, hermanos, mostró su preocupación y su interés por el apóstol, número 1, orando por él. A través de esta carta en los 4 capítulos, vamos a notar ocasiones en que la iglesia, o él menciona que la iglesia está orando. La iglesia está rogando a Dios por el ministerio del apóstol Pablo. Pero sin duda en esta ocasión, al enterarse que Pablo estaba en condiciones difíciles, la iglesia oraba porque Dios fortaleciera al apóstol. La iglesia oraba por aquel hombre que años antes les había servido, cuidando de ellos espiritualmente. Dice Filipenses 1:19, y vamos a estar viendo algunos versículos por ahí salteados. Filipenses 1:19, si alguien lo puede leer, adelante. Porque sé que por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Gracias, hermano. Porque sé que por vuestra, ¿qué cosa? Oración. Como iglesia, hermanos, tenemos la responsabilidad de orar por nuestro pastor, por el que nos cuida espiritualmente, por el que nos da la palabra de Dios. Yo no sé, pero cuántos están orando porque Dios le llevara con bien y le regrese con bien. No sé si fue en moto, en taxi, no sé. Pero que Dios cuide, que Dios use a nuestro pastor. La iglesia de Filipos, al conocer la situación, la condición de Pablo, Pablo dice, oran por mí. La iglesia mostró su preocupación, número 2, enviando a Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito significa amoroso, encantador. Y me puse a ver por qué, como que decirle a un hombre, eres encantador, como que no es muy lógico quizás. Pero la razón del por qué Epafrodito se le significaba eso su nombre, era porque era un varón dentro de la iglesia de Filipos que estaba dispuesto a servir, a ministrar, y cuando lo hacía con gusto, lo hacía con agrado, hiciera lo que hiciera. Y en esta ocasión, cuando la iglesia de Filipos se entera que Pablo no la estaba pasando bien porque estaba en prisión, la iglesia lo envía para ayudar a Pablo, para servirle a Pablo. Y yo me puse a pensar en esta preparación de la palabra. ¿Hay alguien que esté dispuesto a decir, yo voy a servir a mi pastor? ¿En qué? No lo sé. Pero alguien que diga, yo voy a orar, yo voy a estar cerca de mi pastor, yo voy a estar presto y lo voy a hacer con gusto para que mi pastor se sienta apoyado. Epafrodito, dice la palabra de Dios que él fue
a Roma. Pero estando en Roma, se enfermó a tal grado que estuvo a punto de morir. Y a lo mejor ya no pudo hacer lo que tenía que hacer como él quería hacerlo, pero ahí estuvo. Y cuando estuvo un poco mejor de salud, Pablo lo envía de regreso hacia Filipos, y es cuando envía esta carta con él para informar a la iglesia su condición, para agradecer a la iglesia cómo se encontraba. La iglesia, preocupada por el apóstol, por el siervo de Dios, número 3, fue una iglesia que cuidó, que suplió las necesidades de Pablo. ¿Cómo lo hizo? Si usted lee el capítulo 4, dice que le enviaba ofrendas. Pero Pablo menciona en esos versículos del capítulo 4, sé vivir, ¿cómo dice? En escasez, pero también sé vivir en abundancias. Pero doy gracias a Dios porque ustedes fueron los únicos que me enviaron para mis necesidades. Y si usted puede leer, como dije, Filipenses y algunos comentarios, hoy el celular es una herramienta muy buena, se va a dar cuenta que esta iglesia también no estaba en buenas condiciones. Es posible que había persecución. Era una iglesia que se componía también de gente monetariamente no muy buena su economía. Pero había gente, ustedes recuerdan de una mujer, ¿cómo se llamaba? Que era una mujer pudiente. Lidia. Pero a pesar de ser una iglesia que no contaba con mucha economía y que había a lo mejor uno o dos por ahí que sí tenían la economía, se esforzaban cada vez que sabían cómo estaba su pastor o su expastor o el siervo de Dios. La iglesia de Corinto, ¿cuántos han leído Corintios? Ya porque se nos va a enseñar también de esa carta. La iglesia de Corinto era una iglesia, si usted ve, era una iglesia que tenía todo. Antes de regresar a Cabo Huachinango, en Puebla estaba yo enseñando sobre esta carta también. Y una de las cosas que yo decía a los hermanos, esa iglesia tenía todo, tenía comodidad, tenía los mejores pastores, tenía dinero. Pero Pablo no les recibió una ofrenda. Pero sí lo hizo con la iglesia de Filipos. Dice la palabra de Dios en Filipenses, hermanos, capítulo 4. Vamos a leer este pasaje. Filipenses, capítulo 4. Para mí está muy, muy oscuro. Ustedes saben que estoy mal de la vista, poco distingo. Me traje la Biblia más grande que tengo y ni así. Así es que si alguien me ayuda. No, el verso 10. Bueno, ya viene una Biblia con letra. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sígale, hermana, hasta el 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro ¿qué? ¿Vuestro qué, hermanos? Cuidado hacia mí. Y yo quiero preguntar, hermana, voy a tener aquí su Biblia. Yo quiero preguntar, ¿cómo estamos cuidando del siervo de Dios que nos ministra? Que ora por nosotros, que cuida de nosotros, que nos alimenta espiritualmente. Y dice Pablo, yo he aprendido a estar en la miseria. ¿Y usted sabe lo que es estar en la miseria? ¿Qué es estar en la miseria, hermanos? Tener escasez, no tener nada. En alguna ocasión usted ha ido al lugar donde está la despensa y pues ni tortillas duras hay, hermanos. No hay nada. Y cuando los hijos dicen, ya tengo hambre, ¿y qué vamos a comer? Y usted dice, pues no hay nada. Pablo dice, yo he aprendido a estar en la miseria. Ahora, hay cosas que se aprenden, hermanos. Y voy a hablar un poco más de eso adelante. Pero también he aprendido a tener, como dicen, billullo, billete. A traer la cartera repleta. Pero es interesante, yo quiero que nos quedemos con estas tres cosas. Que la iglesia oraba por el siervo de Dios. Que la iglesia se preocupó enviando a quien sirviera a Pablo. Número 3, que la iglesia suplió las necesidades del siervo de Dios. Déjenme decirle, hermanos, estoy en la introducción, déjenme decirles que la razón de Pablo para escribir esta carta a los filipenses es para agradecerles todo lo que ellos hacían por él. Es para agradecerles que oraban por él, que le ayudaban, pero también es para comunicarles lo que está enfrentando al estar en prisión. Se dice que cuando Pablo estuvo en la prisión, estuvo encadenado, ya sea de la muñeca o del tobillo. Y estuvo encadenado a un soldado. El turno de los soldados era aproximadamente de 8 horas y se cambiaban. Pero imagínense estar encadenado, la desesperación, el fastidio. Posiblemente le sudaba no sé cómo se llame, pero las cadenas le lastimaban. Lo incómodo que era. Para ir, lo voy a decir, para ir al baño. Era incómodo, hermanos. El estar en prisión y estar sufriendo dolores. Él fue azotado. Y leía yo que hacían como no sé,
manojo como de ramas y con eso le azotaban hasta que él sangrara de la espalda. Pablo le dice a la iglesia todo esto que le ha pasado, de tener miseria, de sentir la soledad, de sufrir injusticia, porque él fue acusado injustamente. No se le permitió defenderse. Pablo enfrentó la oposición, el peligro de muerte, enfermedad. Ustedes recuerdan que dice 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Vamos a leer, por favor, en segunda de Corintios 12. Bueno, voy a usar esta Biblia ya. Y ahorita que la hermana me hizo el favor de prestarme la Biblia, pues yo también tengo una así, pero está guardada. Segunda de Corintios 12, versículos 8 y 9. Si alguien ya lo tiene, por favor. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Perdón. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. A veces estamos orando, Señor, líbrame de esta enfermedad, líbrame de esta prueba, líbrame de aquello, Señor, ya no aguanto, ya no soporto. Pero también muchas veces del Señor dice, bástate mi gracia. Todo esto que Pablo estaba enfrentando, todo fue para bien. Sin embargo, hermanos, a veces no podemos entender cómo es que mi enfermedad, cómo es que mi escasez, cómo es que mis dolores, y no estoy hablando tanto también de dolor físico, pero a veces dolores sentimentales, a veces dolores de otra forma, pueden ser para bien. Pero para Pablo, él lo dijo en Filipenses, todo fue para bien. ¿Por qué, hermanos, él dice que era para bien? Número 1, vamos a leer Filipenses 1:12. Ayúdenme, hermanos, para Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosa? Han redundado. ¿Para qué? Más bien para el progreso del Evangelio. Y si todo lo que él pasó, el sufrimiento, los azotes, la miseria, el dolor, el estar preso, fue para bien. En primer lugar, el Evangelio se extendió. Posiblemente si Pablo hubiera estado libre, hermanos, el Evangelio sí iba a crecer, pero no a cantidades como pasó, como estar en prisión. Su ministerio al estar en la cárcel no terminó. Las circunstancias no fueron impedimento, no fueron obstáculo para que él no compartiera el Evangelio.
Y Pablo, hermanos, no se dio por vencido. Pablo no dijo, bueno, ya estoy aquí. Si así Dios quiere, pues así será y así me voy a quedar. No. Él vio la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y es interesante, hermanos, que al estar en la cárcel, una casa alquilada, es arresto domiciliario, la manera de comportarse en medio de esas condiciones le permitieron compartir el evangelio. Le permitieron compartir su fe del por qué estaba ahí. Dicen los comentarios que los soldados dijeron, pero si no hay nada, ¿de qué le acusan? Su comportamiento es tan bueno que no debería de estar aquí. Pero era cuando él aprovechaba. Estoy aquí porque soy cristiano. Estoy aquí porque creo en Cristo como el Mesías. Y cuando él compartía la palabra de Dios, muchos pudieron oír el mensaje de salvación. Si un turno era de 8 horas al día, entonces eran 3. Ahora a la semana, al mes, al año. Y cuando los que estaban encadenados con él salían tan impresionados que lo que hacían era hablar a otros de la vida de Pablo. Se dice que el lugar o la casa o el cuarto donde estaba Pablo se convirtió en un cuarto de oración. Así es que cuando Pablo se arrodillaba a orar, pues yo no sé si mañosamente jalaba la cadena y también te hincas porque vamos a orar. No lo sé. Pero los que lo veían orar y orar con pasión y orar con gran fe, algo sentían. Dios tocaba sus corazones. Dios obraba en esas vidas. Ese cuarto, ese lugar donde Pablo estaba preso, no solamente se convirtió en el cuarto de oración, pero también se convirtió en el púlpito para predicar la palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? Yo no sé si usted en su trabajo también es el púlpito para predicar la palabra de Dios. Ya nuestro hermano Adolfo ya algo compartía y algo quedó porque uno habla, pero Dios hace las cosas a su tiempo. Yo no sé si la gente a su alrededor, cuando ve que usted está enfermo, cuando ve que usted la está pasando mal, le ven orar con tanta fe que dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que estás así a pesar de lo que pasas, pero tu fe está fuerte? Y los soldados que estaban ahí con Pablo podían ver a Pablo en cuanto a su fidelidad hacia Dios, en que las cosas que le estaban dañando, en que las adversidades, a pesar de ellas, él era fiel. Él seguía creyendo en Dios. Él seguía predicando la palabra de Dios. Él seguía orando. Él seguía con esa sonrisa que lo caracterizaba, con esa humildad que lo caracterizaba. Y hermanos, ¿cómo somos nosotros cuando pasamos por circunstancias adversas?
por cosas difíciles, por condiciones no agradables. En la mañana, cuando mi esposa me despertó, y ella dice, no puedo respirar. Tengo muchas flemas. Y vi que se empezó a poner morada. Y se iba a doblar de que ya no podía respirar. Uno se espanta, hermanos. Dan ganas de llorar, dan ganas de correr al hospital. Pero no corrí, le digo, vete en moto. No, bueno, un chascarrillo a lo mejor mal hecho. Pero le digo, tranquila, solamente recuerda quién cuida de nuestra vida. Solamente enfócate en eso. Y al estar en el hospital, hermanos, con Danielita, me hizo pensar en algo. Habrá situaciones en las que nadie pueda estar con usted. No porque no quieran a veces o porque no saben. Pero habrá ocasiones en que nadie va a poder estar con usted. Pero ¿qué ve de nosotros aquella gente que sabe que somos cristianos? Que saben que usted viene al templo, que saben que usted lee la Biblia, que saben que usted cree en el Dios Todopoderoso. ¿Es pecado llorar? No, no lo es, hermanos. ¿Es pecado estar triste? No, no lo es. Pero sí es pecado cuando nos sumergimos en ese dolor, en esa tristeza. Porque dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los soldados veían a Pablo su fidelidad, la firmeza de sus convicciones, su paciencia, su humildad. Ahora, cuando Pablo llegó a estar en prisión, los soldados no eran amables, ¿eh? Yo creo que cuando metieron a la casa a Pablo preso, hasta lo empujaron, se burlaban, lo maltrataban. Pero cuando vieron a Pablo ser así, ser una persona diferente, y de que cuando llegaba alguien a visitarlo, Pablo con tanta amabilidad decía, pasa, hijo Timoteo, qué bueno que viniste. Mira, siéntate, vamos a tomar un té X. Vamos a orar. E imagínense ustedes todo ello. Los soldados es posible que se sorprendían y se preguntaban, ¿cómo puede estar así? Y entonces, los soldados, al ver cómo los trataba a ellos también, fueron movidos por Dios y poco a poco se interesaban en la palabra de Dios. ¿Cómo nos comportamos, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles? Entonces, Pablo dijo que todo era para bien. Número 1, el Evangelio. ¿Qué pasó con él? Se expandió, creció, avanzó. Número 2, hubo mucha predicación de la palabra. En el 1:14.
muchos hermanos, al ver a Pablo cómo predicaba, y yo creo que al darse cuenta de que muchos salían de ahí o escuchaban, es que Pablo nos enseñó de esto, es que Pablo, muchos, dice la palabra de Dios, que se animaron, se armaron de valor y se atrevieron a compartir también el mensaje de salvación. Ahora, si usted lee los versículos 14, 15 y 16, me parece, hubo quienes predicaron, dice ahí, unos, ¿por qué? Contención. Otros, por buena voluntad. Otros, pensando hacer sentir mal a Pablo. Otros, por celos. Y uno dice, ¿a poco se puede predicar por celos? Y cuando yo leía esto dije, Señor, humíllame, porque nunca he querido predicar por celos. Dios nos libre de hacer eso, hermanos. Y esto nos enseña que aunque hubo quien sirvió a Dios con motivos equivocados, con intenciones personales y que no fueron sinceros, la predicación de la palabra llegó a muchos también. Y no es cierto que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es cierto que la palabra de Dios dice que la palabra un día traerá resultado, traerá fruto. Así es que imagínense cómo el evangelio se fue extendiendo. Esto, hermanos, me hace pensar que algunos cristianos sirven por motivos equivocados. ¿Cuál es la razón cuando servimos a Dios? Cuando hacemos algo dentro de la iglesia, ¿realmente es para Dios? Ya voy a hacer el aseo porque la hermana pues me puso. Ay, y si está viendo que estoy enfermo, que tengo tos y se atreve a ponerme, pues ya para que no diga nada. No, hermanos, dice la palabra de Dios que lo que hagamos sea como para el Señor y no para los hombres, con sinceridad, de corazón, con alegría, con gusto, hermanos. Número 3, cuando dice Pablo que fue para bien. Hubo frutos, hubo resultados a todo ello. Vea, por favor, Filipenses 4:22. Me estoy adelantando un poco a lo que se nos va a enseñar más adelante. Todos los santos os saludan, y especialmente ¿a quién? A los de la casa de César. Muchos se convirtieron, hermanos, gracias a que Pablo estuvo en la prisión. Hermano, Dios muchas veces va a usar tu condición para que otros vean el poder de Dios, para que otros vengan a los pies del Señor. Y en esta ocasión muchos soldados aceptaron a Cristo. Muchos asistentes personales del César se acercaron a Dios. Cocineros, albañiles, músicos, jueces, príncipe. Y dice aquí, los de la familia de quién. ¿Y quién eran los de la familia del César?
gente de autoridad, gente de rango, gente pudiente. Dios no se equivoca, hermanos, cuando pasamos por situaciones difíciles. Dios tiene un propósito para todo. Si bien dice la palabra de Dios en los Salmos, me parece, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y quiero hablar, hermanos, de dos verdades de todo esto, de las condiciones que Pablo pasó, de las condiciones difíciles. Primer verdad, el gozo no depende de la condición que enfrentamos. El gozo no depende de la condición que enfrentamos, ni de la gente que esté en contra. El apóstol, el siervo de Dios, el predicador, el misionero, el pastor, Pablo, enfrentó muchas circunstancias, hermanos, muchas dificultades. Y todas ellas pudieron hacer que en un momento Pablo se desanimara y él pensara, ¿valdrá la pena servir a Dios? Y si quizás, ¿cuál era su oficio, saben? No. De Pablo. Su oficio era hacer tiendas de campaña. Y él hubiera pensado, ¿y si mejor me dedico a hacer tiendas? Pablo pudo pensar en dejar su ministerio, en dejar de servir a Dios. Es más, todo lo que le estaba pasando, él pudo amargarse. Pudo o tuvo la opción de aborrecer a sus enemigos, de buscar venganza, de reclamarle a Dios. Pudo pensar en dejar de predicar, en dejar de ser fiel, y pudo sentirse fracasado incluso, sentirse molesto, sentir que no valía la pena servir. Pero soportó todo, aguantó todo y se mantuvo firme. Hay una, no recuerdo en qué carta, pero él dice, mas yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído, hermano? Que cuando usted pasa por situaciones difíciles, ahí está en quien usted ha creído. ¿Sabe? No recuerdo ahorita el canto que entonamos antes de la predicación, pero cada que cantamos ese canto, a mí me saca lágrimas. Me toca ese canto. Y más el pensar que dice, es la última parte, un día Él regresará y en su presencia voy a estar sin mancha ante Él. ¿Qué cosa? Vendré. ¿Y qué más sigue, hermanos? Acuérdenme. Justificado por la fe. Mi hermano, posiblemente usted ahora diga, no, yo estoy bien, pastor. Yo soy bendecido. Tengo salud,
tengo trabajo, mi esposa y mis hijos están bien, no tengo de qué preocuparme. Pero déjeme darle una noticia. Un día, no sé si decirlo, lamentablemente, usted va a enfrentar situaciones difíciles. Usted va a vivir una etapa difícil, donde a lo mejor nadie esté con usted y usted sienta la soledad. Pero manténgase firme, porque usted ha creído en el Dios Todopoderoso. Usted no ha creído en una iglesia. Usted no ha creído en un pastor. Usted no ha creído en un movimiento. Usted ha creído en el Salvador, Jesucristo. Y dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pase lo que pase, ponga su mirada en Cristo. Mire, esto hoy día me sirve. Los que han ido a la cocina, ya saben, es un cuarto creo más pequeño que este. 2 mesitas, y cuando se llenan las 2 mesitas digo, estuvo así, porque caben 5. Y a veces bromeo con los comensales y les digo, ¿qué mesa quiere? ¿La 30 o la 40X? Pero hay cocinas más grandes, de 10 mesas. Y acaban de poner otra. Y eso a veces dice, híjole, hay competencia. Pero cuando tenemos trabajo y me enfoco en que tengo que lavar trastes, en que tengo que barrer, en que tengo que limpiar, en que tengo... No me da tiempo para estar fisgoneando. ¿Cuántos llegaron a la otra cocina? Me enfoco. Y cuando veo el día terminó y Dios bendijo. Y esa es la idea. Puestos los ojos en Jesús. ¿Con qué actitud, hermanos, enfrentamos las dificultades, las adversidades? Pablo lo dijo en Filipenses 4 cuando hablaba de la economía. He aprendido a tener y a no tener. Ahora, la vida cristiana, hermanos, a partir de que usted entregó su vida al Señor y de que usted fue salvo, es un proceso. No lo sabemos todo. No somos fuertes. Fallamos. Pero la vida cristiana, hermanos, es una vida de aprendizaje. Y Pablo lo dijo, he aprendido a contentarme. He aprendido que a pesar de las dificultades, estoy gozoso. Ahora, Pablo no hablaba de ese gozo. Hermano, ríete. Una sonrisa. Y el que no se ría lo vamos a hacer reír con picayelos. No hablaba de eso. Eso es sentimientos humanos. Eso es carnalidad. De lo que Pablo estaba hablando, hermanos, es que lo que le pasaba no le afectaba interiormente. Sí le dolía a su muñeca a lo mejor. En algún momento a lo mejor lloró al recordar a los hermanos en Filipenses. Pero él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale a su esposa, a su esposo, a su hija, al hermano, a la hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Exacto, dígale que tú también lo puedes, dígaselo, hermano, dígaselo. Ahora diga, iglesia, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y Pablo decía, estamos angustiados, estamos atribulados, estamos perseguidos, estamos en naufragio, pero 2 Corintios 4:7 dice, por fe andamos, no por vista. Él decía, no desmayamos, no nos cansamos, porque lo que a Dios le interesa, no me vaya a malentender, por favor, es tu interior. Hay quien dice que lo exterior a Dios no le interesa. No, sí le interesa. Pero Dios está enfocado en lo interior. Ahora, déjeme decirle esto. La palabra gozo, cuando Pablo está diciendo que el gozo no depende de la condición que enfrentamos ni de la gente que esté en contra nuestra. La palabra gozo la encontramos más de 10 veces en Filipenses. Y si usted leyó, ¿sabe cuántas veces? ¿Alguien puede decirme cuántas veces? No sé cuánto tiempo lleva el pastor diciendo, lean, 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 lean. ¿Nadie sabe? Filipenses. Palabra gozo. Sí. Ahora, no va a encontrar solamente la palabra gozo, va a encontrar gozaos, regocijéis o alegre. Son palabras sinónimas. Entonces, se los dejo de tarea, no se los digo para que por favor lean. Pero la palabra gozo ahí está. Ahora déjeme decirle que el gozo del cristiano no depende de lo que pasa en nuestra vida. Porque la gente no cristiana, si tiene dinero, es feliz. Si tiene carnitas para comer, pues ¿cómo se sienta a la mesa? Feliz porque va a comer carnitas. Pero si tienen frijoles y solamente van a comer frijoles, ¿cómo se sentarán ellos? ¿O se sentirán? Puros frijoles. Mi nieto también sería muy feliz comiendo frijoles. Y es que, hermanos, el gozo del cristiano no depende de lo que pasa en nuestra vida. El gozo del cristiano, número 1, viene de ser agradecidos con Dios. ¿Sí me escuchó? Sí. El gozo del cristiano viene de ser agradecidos con Dios. Pero ¿sabe una de las cosas que dice en las cartas de Pablo a Timoteo? Que en estos tiempos lo que menos se verá es gratitud. Aquí hay varios hijos. ¿Y cuántos hijos le dicen a la mamá, gracias por esa comida tan sabrosa? Porque calentaste las tortillitas. Esa esposa, ¿cuántas veces le ha dicho a su esposo, gracias por trabajar, gracias por esforzarte? Pero, ¿cuántas veces? No me alcanza. Y a ver si ya traes más. ¿Cuántos cristianos, cuántos miembros de iglesia nos acercamos también al pastor y le decimos, gracias, pastor, por la palabra? ¿Sabe cuántas horas usa un predicador para un mensaje? Los míos son de 40 minutos, no sé si ya pasé pero de 10 a 15 horas, cuando es lo menos. Pero a veces usamos de
20 a 30 horas para una predicación. Chiquita como la mía. Pues sí, porque el pastor 2 horas, ¿no? Hoy les dije que yo me iba a tardar menos. Pero ¿cuántas veces nos hemos acercado, pastor? Gracias. Gracias. Pastor, vente, vamos a tomar un refresco. Y si ya saben qué le gusta, ¿será malo decirle al pastor gracias? No. Deberíamos hacerlo, hermano. Vamos a hacerlo un día. No me diga ni quién ni cuándo, pero hágalo usted un día. No le compre un refresco, pero llévelo a tomar un café. De verdad, hágalo. Su esposa se me queda viendo como diciendo, ¿y yo, pastor? Háganlo con la familia pastoral y van a ver qué bendición, hermanos. Seamos agradecidos. Lo que pasa es de que nos acostumbramos a que las cosas ordinarias ya damos por hecho que pasan, ¿no? A veces nos preguntamos y decimos, ay, ¿por qué me enfermo? No. Y a veces Dios nos pone pruebas precisamente para que nosotros podamos valorar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el pastor ahorita no esté, valorar que lleva 2 fines de semana que no predica y extrañar esa parte también es bueno porque hace ver lo necesario que es en la iglesia. Digo, agradecemos su predicación de usted, pero ahorita esas cosas que Dios permite que pasen nos permiten ver que no son tan ordinarias, ¿verdad? La enfermedad a veces también. Sí. Que se enferme tu hijo, tu esposa o tú, te hace dar gracias. Y no nos da la salud cuando la hay. Damos por hecho. Hace un rato, estando en el hospital, yo me visualizaba. Va a llegar un día, hermanos, en que lamentablemente estemos así, pero al borde de la muerte. Y cuando yo estaba pensando en eso, no me quedó más que orar y decirle a Dios, nuestra vida está en tus manos. Dependemos de ti, Dios. Gracias por mi esposa. Y como les digo a ella, mi esposita. Porque Dios, gracias por tenerla como esposa. Pero hasta que pasa algo, decimos gracias. Pero Pablo dice la palabra que él tenía gozo, hermanos. Ahora, quiero recalcar esto. El gozo del cristiano, número 1, viene de ser agradecido. Número 2, viene de una buena relación con Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, si tú eres de aquellos cristianos que ora, que alaba a Dios, que lee la palabra, que asiste a la casa de Dios y que ahí, como dice la palabra, encerrado en tu cuarto, mantienes una buena relación con Dios, cuando vengan las luchas, tú vas a estar en pie, porque va a haber alguien que te va a estar defendiendo. Voy a decir algo. Es más, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los cristianos, de los que le temen. ¿Y qué es temer a Dios? Aborrecer lo que Dios aborrece. Honrar a Dios, obedecer a Dios. Y entonces dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Una buena relación trae gozo, pero el gozo también viene del Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que dice Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, paz, es amor, gozo, paz, paciencia. Y bueno, lo que me interesa es el gozo. Así es que el gozo, ¿de dónde viene, hermanos? No del dinero, no de buena ropa, no de buena salud, sino el gozo del cristiano viene del Espíritu. Ahora, como humanos, dije, sentimos lo que nos pasa, pero como hijos de Dios, hermanos, vivimos por fe. Ahora, muchos quisiéramos evitar las condiciones difíciles y sentirnos bien todo el tiempo, pero eso es inevitable. En algún momento enfrentaremos adversidades. Se nos ha enseñado en algunas ocasiones un evangelio fácil, cómodo. Cree en Jesucristo y todos tus problemas se resolverán. Un evangelio de prosperidad. Se ha mal enseñado un evangelio donde tus problemas van a terminar. Y hace unos años, un falso evangelio que dice, pare de sufrir. Algunos dicen, pague por sufrir. En Puebla teníamos de miembros a unas personas que mucho tiempo estuvieron asistiendo a esa secta y decían, pastor, cada que uno va, solamente es dinero, dinero y dinero. Tuvimos que vender terrenos, porque si no damos, nos maldicen, o nos dicen que vamos a sufrir. Quiero que leamos y pensemos en esto. Todo esto es contrario a lo que la Biblia dice, porque la Biblia enseña, en el mundo tendréis aflicción. Cosas que están fuera de nuestro control, pero no fuera del control de Dios. Sin embargo, dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice la palabra de Dios en Habacuc, aunque falte, si alguien puede buscar ese libro, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque falte, aunque no haya fruto, no dé fruto, aunque no haya ovejas, aunque sean quitadas, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias. Segunda verdad, y con esto termino. Las condiciones difíciles que enfrentamos forman el carácter cristiano. Número 2, las condiciones difíciles que enfrentamos forman el carácter cristiano. Vamos a leer Filipenses 3, 12 al 14.
por favor, si alguien lo encuentra antes, ayúdenme. 3, 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado, prosigue a la meta. Pero con entusiasmo y con autoridad, hermanos. Porque yo no les creo, prosiga la meta. Ay, si quieres, llégale. No, así como prosigue a la meta. Díganle a Shai, prosigue a la meta. Díganle al hermano Ramón, prosigue a la meta. Dice Ramón. Ahora díganle al predicador, prosigue a la meta. No, pero convénzame, hermanos. No me espante, hermana. Prosigamos a la meta, hermanos. ¿Cuál era la meta de Pablo? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Aproximadamente, Pablo tenía 30 años de haberse convertido. Y durante esos 30 años, Pablo había crecido espiritualmente. Era un cristiano maduro. Era un gigante espiritual. Había madurado mucho espiritualmente. Sin embargo, él dijo, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Y olvido lo que queda atrás. ¿Quién era Pablo antes de convertirse? Perseguidor de cristianos. Ustedes recuerdan que cuando él recién se convirtió, ¿qué hacían los apóstoles? No querían juntarse con él, no le creían. Pero él dijo, olvido lo que antes fui, olvido lo que hice y prosigo a la meta. Dios permite muchas veces, hermanos, que enfrentemos situaciones difíciles para moldear nuestro carácter, para que lleguemos a ser como Cristo. Y no hay un tope, no hay un límite espiritual de crecimiento. Nadie puede decir, pastor, yo ya llegué. Yo sí, mis chicharrones truenan aquí. No, ni los pastores. Pero no hay una meta inalcanzable de ser espiritual. No sé cuánto tiempo tenga usted en el Evangelio. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Cada quien piensa en sí. ¿Cuánto hemos crecido? Porque me ha tocado ver que hay cristianos que cuando hablan hay que ponerles pip, pip, pip. Cristianos que cuando se nos manda o se les manda a hacer algo, frungen la cara. No somos perfectos, ¿cierto? Pero dice la palabra, prosigo, sigo adelante hacia la meta. Y nada debe de quitar de nosotros el llegar a esa meta. Nada debe de distraernos de llegar a ser como Cristo.
ni las adversidades, ni los problemas, ni las enfermedades, ni el pecado, nada, hermanos. Y todo debe de obrar en nuestro interior para ser mejores personas cristianas. Todo debe de obrar para ser mejores hijos de Dios. Todo debe de obrar para ser mejores miembros de iglesia. ¿Sí me escuchó? Así es que aprendamos a obedecer a Dios. Porque si no obedecemos, hermanos, esto lo noté cuando estábamos cantando el canto antes de la predicación. Si no obedecemos, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Dios te va a decir, obedeces porque obedeces. No hay de otra. Pero te va a doler. Por las malas. Porque Dios está obrando y trabajando en nosotros, hermanos. Seamos fieles, mantengámonos firmes bajo cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Termino con esto. Pablo permaneció 2 años en prisión. Y él dijo esto. En Filipenses 1:21. Vamos a leerlo todos, por favor. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a leerlo otra vez, pero fuerte, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que, como cristianos, o vivimos para Dios, o vivimos para Dios. Así sea que tengamos que morir. Porque pámpano que no lleva fruto, lo cortará. Y Dios nunca, hermanos, desperdicia nuestro tiempo. Esos 2 años que Pablo estuvo preso no fueron en vano. Nosotros podríamos desperdiciar nuestro tiempo al no entender el propósito de Dios en nuestra vida, pero Dios no va a desperdiciar el tiempo de cada uno de nosotros. Y yo no sé cuál sea la condición que usted está enfrentando ahora. Enfermedad, problemas en familia, por favor, con los hijos, entre esposos, no lo sé, pero no hay razón. Y esto, como dije, lo aprendemos cuando duele. No hay razón para decir, me alejo de Dios. Aprenda usted a vivir con gozo a pesar de las circunstancias. Y aprenda que lo que Dios quiere es que usted sea como Él. Que usted cada día crezca espiritualmente. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, la honra y la gloria es para ti. Gracias te damos por la vida de aquel gran hombre, por la vida de aquel gran siervo, de aquel gran ministro, de aquel pastor, de aquel evangelista. Gracias porque Pablo hasta el día de hoy sigue teniendo resultados. Y nos ha enseñado que cuando tú estás con nosotros, como dijo en Romanos, ¿quién en contra de nosotros?
Tú no desperdicias nada, Señor. Quizás nosotros nos equivocamos, te fallamos, pero Dios, nos haces volver al propósito. Y te damos las gracias. Sí pedimos tu fuerza para seguir fieles y proseguir a la meta. Y pensar, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el día que tengamos que partir de este mundo, pensar que es ganancia. Padre, te alabamos y te damos las gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice, hermanos.